Bueno, bienvenidos a una nueva charla virtual que estamos haciendo en esta sección que se llama Conversadores en este Instagram y en Geluciano Deportivo. El invitado de hoy es Lucas Ventolilla, es licenciado en Actividad Física y Deporte, ¿sí? Egresado de la Universidad Nacional de Avellaneda y es DT, está estudiando para ser DT de fútbol y DT de boxeo y también es preparador físico. Algo más para decir sobre él es que tuvo experiencia como preparador físico en el Lanús y bueno, actualmente se sigue capacitando para todo lo que tiene que ver con el deporte y esto que nos gusta mucho. Así que lo invitamos a él a participar de la conversación. ¿Se una? Buenas, buenas. ¿Cómo Hola, va? ¿estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, acá empezando otra de las charlas virtuales que tenemos en esta cuarentena. Eh, Así que, ¿cómo estás vos? Bien, acá andamos. La verdad, no se siente mucho la cuarentena por este lado porque, bueno, nunca se dejó de trabajar, pero bueno, sí, es una situación complicada. Bueno, bien. Bueno, perfecto. El tema que tenemos hoy es la motivación en edades juveniles de deportes de equipo, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos Sí, puedes sí. contar sobre eso? La verdad en cuanto a la motivación, hoy por hoy es un tema importantísimo. Tanto la psicología y la neurociencia en el deporte se han metido a fondo con este tema para obrar quizá de la pata que le faltaba a la mesa del deportista bueno, para lograr terminar de cerrar el círculo en cuanto a lo técnico, lo físico. Es importantísima la motivación, como así otros factores como la concentración, la atención y demás que se presentan a lo largo de la vida del deportista y que en la edad juvenil es fundamental porque, bueno, puede torcer la balanza para un lado o para el otro en el recorrido del deportista. Claro, ser determinante para ver si se pasa de un amateurismo a una profesionalidad, ¿no? Sí, tal cual. Lo que es la etapa juvenil la podemos dividir en varias partes y quizá obviamente no es lo mismo un juvenil de 12 años que uno de 16, 17, en donde ya está al borde quizá de dar el salto al profesionalismo y es muy importante ver cómo se trabaja en cada una de las edades, porque no es lo mismo, por más que ambos se puedan considerar juveniles. Claro, es verdad. Bueno, de hecho, contarles también a los que están mirando que tanto Lucas como yo trabajamos este tema en nuestras investigaciones finales de la carrera de grado. Y bueno, justamente siempre queremos traer en este programa que estamos haciendo este paralelismo y contraste que existe, ¿no? En el tema. Por ejemplo, yo lo abordé desde la edad de entre 10 a 12 años y bueno, Lu lo abordó a partir de 15, 17, ¿verdad? Sí, sí, Así tal que cual. bueno, hacemos ese paralelismo en cuanto a cómo lo abordó cada uno. Entonces, bueno, ¿cómo hablamos de la motivación en el deporte? ¿Qué podemos decir? Y primero hay que focalizar, bueno, en este caso, los deportes de equipo. Si bien uno puede llegar a englobarlos, se trabaja muy diferente en unos o en otros. Vale decir que no es lo mismo trabajar la motivación en fútbol en un club con un desarrollo como Lanús, como Vélez, como Boca, River, demás clubes que son importantes y que tienen una estructura detrás que en el mismo club otra actividad que quizás no tiene el mismo desarrollo y que no cuenta con los profesionales idóneos como para llevarlo a cabo. Podemos decir que quizá en lo que es fútbol principalmente, atrás de los juveniles hay un departamento de psicología que suele trabajar en concordancia con los cuerpos técnicos para generar lo que es un trabajo interdisciplinar, que hoy por hoy se utiliza mucho, es lo que viene ya hace años picando en punta en lo que es el deporte, porque las áreas tienen que estar relacionadas. El cuerpo técnico, que es
que son quienes más tiempo pasan con los jugadores, tienen que saber y tienen que estar al tanto de lo que pasa en el factor fisiológico, en el factor de la kinesiología, tienen que saber si los jugadores arrastran lesiones o no, porque muchas veces el jugador se calla para no perder su lugar. Claro, Eh, Claro, y así como se trabaja en esas áreas, en donde más el preparador físico quizá es el integrante del cuerpo técnico que más se encarga de conectar con las demás áreas, también es muy importante la comunicación que tenga el cuerpo técnico a través del preparador físico mayormente con el área de psicología, por ejemplo, con los psicólogos que trabajan día a día con los jugadores, que los ven, que pueden aportar otro punto de vista que quizá unido a lo que hace el jugador dentro de la cancha y que todos lo podemos llegar a ver, un punto de vista desde el lado de la psicología enriquece mucho el trabajo y lo modifica, porque te lleva a tener en cuenta algunos factores que quizá el cuerpo técnico no tiene en cuenta porque o no están capacitados o no estuvieron capacitados para verlo, o se tornó mejor la mirada de un especialista, que es importantísimo. Y quizá esto mismo que nosotros estamos hablando, llevarlo al lado de un deporte como handball, como vóley, como básquet, que quizá no tienen, los mismos clubes no tienen el mismo acompañamiento desde el lado de la psicología, es muy cambiante la situación. Entonces ya ese trabajo interdisciplinar no se puede llevar a cabo de la misma manera. claro, efectivamente. Y además, vos traes esto de que, bueno, es totalmente distinto, ¿no? Como lo vemos, no sé, el factor fútbol, que tiene como una estructura más fortalecida en ese tema, pero cuando vemos, por ejemplo, en el mismo club, cómo se gestiona el vóley, por ejemplo, no tiene esa misma estructura enriquecida. Entonces, sabemos, porque hoy en día la ciencia avanzó muchísimo en lo que es el deporte, y sabemos que la motivación es un pilar fundamental para el deportista y para ser profesional y para poder obtener un buen rendimiento. Y muchas veces eso es el factor diferencial que hace que un deportista sea vencedor o ganador, ¿no? También. Y yo traigo esto de también el paralelo entre los deportes de equipo y los deportes individuales, ¿no? El rol del entrenador, cómo se ve el rol del entrenador en cuanto a la motivación y el deportista, cómo se da. Esto que vos trajiste de que el preparador físico tiene como una flexibilidad y trabaja un poco más lo que es la motivación, y capaz el DT tiene como un poco más de rigidez con los equipos al momento de dirigirlos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hace años que el preparador físico ya dejó de tener ese mote y quizá es más un preparador de la metodología, que acá lo que cambia es que ya no trabaja solamente desde el factor físico, sino que trabaja todas esas conexiones con las diferentes áreas para justamente lo que hablábamos antes, enriquecer el trabajo del cuerpo técnico en general. El preparador físico, más allá de generar las sesiones de trabajo física dentro del campo, también es aquel que probablemente esté mayormente instruido en lo que son la comunicación con las diferentes áreas. Y es el que puede llegar a trasladarle diferentes informes de los nutricionistas, de los psicólogos, de los videoanalistas, diferentes puntos de vista de lo mismo que hace que el cuerpo técnico pueda decidir una u otra cosa en base a eso. Bueno, esto vos lo sabrás más, en los deportes individuales, eh, ya de por sí el personal es más acotado, el personal que gira en torno al deportista. Quizá no tiene un entrenador, dos ayudantes, un preparador físico, un psicólogo, un nutricionista, es menos por ahí la gente que está alrededor del deportista. Corregime si me equivoco. No, de hecho, a ver, si hablamos de deportistas que ya están clasificados a los Juegos Olímpicos, y sí van a tener un equipo de trabajo fuerte para poder abarcarlo desde todos los aspectos posibles de la nutrición, el kinesiólogo, el preparador físico, pero la realidad es que los deportistas como por ejemplo los nadadores o los tenistas que hacen más que nada, no tienen
un contrato o son profesionales, sino que ellos mismos pagan para poder hacer el deporte, no tienen este acceso. Y generalmente si vos querés tratar toda la parte psicológica deportiva o la motivación, tenés que ir a una persona externa y son muy pocos los psicólogos deportivos que lo trabajan. O también hoy en día que están los coaches que hacen más énfasis en lo que son los objetivos inmediatos de los deportistas, ¿no? Entonces, este tipo de motivación que nosotros estamos hablando, ¿no? Recuerdo muy bien que cuando hicimos la investigación, si bien determina la conducta de los deportistas, ¿no? Tiene una fuente interna y una fuente externa que puede manifestar las acciones de los deportistas. ¿Qué pasa ahora en época de pandemia, ¿no? Porque tenemos hace 6, 5 meses los deportistas todos parados, no se puede ir a entrenar porque está la medida, bueno, de cuarentena en el país, más que nada en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo manejan la motivación de decir, por ejemplo, Delfina Pignatello que dijo, no, muchachos, yo la verdad quiero dejar de nadar porque no puedo aguantar no seguir nadando? Entonces, ¿cómo se maneja esta motivación? Y también el rol de nosotros, los profesionales, para volver a hacer que los deportistas tengan esa motivación de vuelta para volver a estar en el lugar en el que estaban, además de lo que pasaron. Bueno, lo primero que hay que destacar, y no por deshacernos de las responsabilidades, pero hay que destacar que, como digo siempre para cualquier ámbito, el plan pandemia no lo tiene nadie. Se fue gestionando sobre la marcha desde las más altas esferas gubernamentales, de ahí para abajo. Quizá los profesionales tenemos una ventaja, que es el hecho de, y sobre todo en este país, saber lidiar con las dificultades constantes y los obstáculos que se van presentando siempre en el camino. No por nada, en materia fútbol, que quizás es lo que yo me especializo, pero también en otros deportes, a los profesionales argentinos le va muy bien afuera, porque un profesional argentino, habiendo pasado todas las que pasa acá, ir a trabajar un ámbito como el europeo, como el estadounidense, o como el asiático incluso, que está creciendo mucho, en donde hay comodidades y hay facilidades que acá no hay, bueno, el desarrollo del potencial es increíble, no tiene tope. Entonces, bueno, a lo que vamos con esto es la motivación en este momento de la vida de cada deportista y de cada profesional es clave. El hecho de haber encontrado una plataforma por la cual seguir comunicándose con los dirigidos, como es Zoom, facilitó quizá un poco la comunicación, pero no es lo ideal. Obviamente, nosotros estamos acostumbrados, sobre todo la actividad física, se suele realizar ya sea al aire libre o en un campo de deporte cerrado, pero es una actividad de comunidad. Es muy difícil entrenar por internet. Es bastante complejo en ese sentido. Lo que sí podemos decir es que los psicólogos de los clubes particularmente o aquellos coaching que están trabajando con deportistas, tienen que trabajar y laburarles eso todos los días, a cada momento, para que no pase una declaración como justamente la de Delfina, del hecho de querer largar todo. Porque todos en algún momento de nuestra vida dijimos, bueno, lo que estamos haciendo vamos a dejar de hacerlo porque no nos sale, porque no tenemos la manera. Imagínate un deportista olímpico que pasó de competir y de verse en sus logros todo el tiempo a estar encerrado en cuatro paredes. Para un deportista, creo que lo peor que le puede pasar es estar encerrado en cuatro paredes. Entonces, ¿cómo trabajan los psicólogos y los coaches con el tema de la motivación de cada deportista? Yo creo que hoy por hoy es un factor fundamental. El hecho de ya solo preguntarles cómo están, el hecho de verificar el estado de ánimo, el hecho de proponerles ciertas actividades que no terminen siendo monótonas o aburridas porque saben que sí o sí las van a terminar haciendo dentro de la misma casa. Eh, Eso para mí es fundamental. Encontrarle la vuelta para que el deportista siga teniendo ese interés por el deporte. Aunque no lo pueda practicar en su plenitud, sí tener herramientas con las cuales trabajar todos los días por cosas fundamentales como
no perder estado físico, o por lo menos lo menos que se pueda, porque algún día vamos a terminar con esta cuarentena y vamos a salir otra vez al mundo exterior, y los kilos de masa muscular que se pierden por mes de no entrenar son exponenciales, y después son directamente proporcionales a lo que vos vas a tardar en volver a ganarlos. Entonces, no solo el tiempo que perdieron estando encerrados en la casa, sino el tiempo que tienen que recuperar una vez que se permitan las actividades nuevamente. Entonces, todo es cuesta arriba, y los psicólogos y los coaches y los diferentes profesionales tienen que estarle muy encima al jugador o al deportista, sin atosigarlo, pero no dejándolo en banda, digamos. Tiene que haber un acompañamiento. Claro, totalmente. De hecho, me parece súper interesante esto de la vuelta al deporte y esto que otra vez de que se va a tardar mucho más en volver a estar en una normalidad, ¿no? ¿Verdad? Y también esto más allá de trabajar la motivación en el tiempo del deportista para que vuelva al estado en el que está, saber que no tiene que ser ansioso, saber que va a tardar un tiempo en volver a estar y sentirse bien. De hecho, hay testimonios de nadadoras y nadadores que volvieron a tocar el agua y dijeron, la verdad siento que no nadé en mi vida, y todos esos cambios de sensaciones que el cuerpo antes tenía y ahora está volviendo a tener de entrada y no se sienten cómodos volviendo a empezar a entrenar, obviamente le va a traer este tipo de conductas en cuanto a una falta de motivación en el deporte, ¿no? Y también los profesionales creo que tenemos que acompañar desde una mirada también de ser duros pero justos, y también totalmente desde todas las miradas posibles, porque lo que va a hacer el deportista, por ejemplo, un runner que quiera salir a correr hoy en día de provincia que no ha podido salir todavía, lo que primero que va a hacer es correr, no sé, 25 kilómetros y de repente hace 5 meses que no tiene los tobillos ni las rodillas fortalecidas y te tiene que hacer todo un trabajo previo para volver a fortalecer esos músculos y esas articulaciones y no lesionarse. Porque si tenemos un deportista que vuelve otra vez a hacer deporte y si encima se lesiona por la euforia de querer volver a entrenar, va a estar por lo menos 3, 4, 5, 6 meses más lesionado y no va a poder otra vez estar va a estar como una cuarentena de vuelta por no poder desarrollar su físico totalmente como le gustaría, ¿no? Bueno, por eso es que en el tema del manejo de la ansiedad va a estar la clave cuando la cuarentena se termine, o cuando se flexibilice lo suficiente como para volver a hacer todas las actividades, porque si bien, por ejemplo, los deportes de equipo de manera profesional han vuelto y están quizá entrenando los profesionales, eh, entrenan juntos pero separados, y obviamente que no entrenan con el rigor que entrenaban antes de la pandemia, ni mucho menos. Y la verdad que yo tengo testimonios de jugadores profesionales que están ahora cursando lo que es el curso de director técnico de fútbol conmigo, y te dicen, uno llega a la práctica y la verdad es rarísimo porque no puedes tener contacto con nadie, te llevas la ropa a tu casa, ni siquiera es que podés cambiarte en el club, no te podés bañar, no podés tener contacto con nada, y cada elemento es propio de cada persona que está desarrollando ahí el deporte. Y entrenan con 40 metros de distancia, entonces estás entrenando con el equipo, pero realmente estás entrenando solo. Lo único, o sea, de lo fundamental del deporte, lo único que está pasando es la vuelta a la actividad física, pero nada que ver con el desarrollo del deporte mismo. Vos imaginate para un futbolista hacer ejercicios de calentamiento, hacer ejercicios de coordinación y hacer ejercicios de quizá algo de resistencia con o sin pelota, pero no poder tener contacto con un compañero, no poder generarse un 3 versus 2, un juego de posición, nada que tenga que ver realmente con los aspectos técnicos, con los aspectos tácticos del juego, le mata la cabeza. Entonces, toda esa ansiedad va a producir, y de hecho está comprobado a nivel mundial, muchísimas lesiones. Y eso sigue retrasando la vuelta al deporte, o tienen una vuelta pero entrecortada. Y muchos jugadores pareciera como que no les importa el riesgo a la lesión con tal de poder volver a hacerlo. Porque hubo muchos que quizá planificaron el 2020 de una manera, y ahora vos tenés otra realidad, y han llegado algunos jugadores incluso en etapas amateur
han llegado a quedar libres en los clubes porque los clubes no los pueden mantener. Y el último caso ahora hace unos días, un chico que se terminó suicidando con 19 años, no llegó a firmar contrato profesional, el club lo deja libre y termina tomando la decisión más drástica. Entonces, ya la falta de motivación en una persona que está pasando por una circunstancia así, eh, bueno, uno tiene que entender que como profesional ahí no hubo acompañamiento. Ahí lo dejaron a la deriva. Ahí quizá determinado club no se hizo responsable porque los clubes también tienen diferentes necesidades y no pueden abarcar todo, pero donde hubo que hacer el foco no se hizo y esta es una de las consecuencias más drásticas. Pero después hay otro tipo de consecuencias, deportistas que nunca más vuelven a hacer el deporte y es triste. Todo por no haber tenido un grupo de trabajo acorde a las necesidades que tenía ese deportista, o esos deportistas, en este caso, en los deportes de equipo. Sí, tal cual. Igual también tenemos que entender que hay una realidad, y esto es una lástima porque es la realidad que atraviesa la Argentina en cuanto al desarrollo del deporte, y es que a veces uno piensa más en los gastos económicos que puede llegar a traer un trabajo interdisciplinario que en la salud mental de la persona y la salud física también, ¿no? Entonces, de repente dejan al deportista a la deriva y tiene que hacerse cargo de lo que le está pasando a nivel psicológicamente o a nivel de que tiene una lesión y tiene que recuperarse. Si bien estamos hablando de deportistas que de repente eran de elite o tenían un contrato, ¿qué pasa con los deportistas que no tenían, o sea, viven en el mundo amateur y se gestionan totalmente solos su tipo de, o sea, solamente con su entrenador y con su equipo cuando van a competir o cuando van a entrenar? Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo como nadadora representar a la selección argentina, sí, pero cuando tenía que ir a un psicólogo, los psicólogos deportivos había uno o dos que estaban en el CENAR y yo iba cuando podía, o si no, cuando yo tenía que ir por cerca de mi casa, había psicólogos que no eran propiamente de deporte. Y si tenías que recuperar una lesión, si no iba al CENAR, tenía que hacer con un kinesiólogo de acá que no tenía nada que ver con lo deportivo, o por ejemplo un nutricionista que no era deportólogo. Yo por suerte tuve la oportunidad de, cuando entrenaba en River, de trabajar con un nutricionista muy bueno, que hoy en día está de vuelta retomando la rutina, que se llama Marcelo Pudelka, y muy bueno. Y bueno, trabajamos con él y buenísimo, pero hay deportistas que no tienen esas posibilidades porque no están en un club grande o directamente la disciplina no tiene esa estructura, esa que hablábamos de lo arancelado y lo dinámico del deporte, ¿no? Y bueno, también, ¿qué pasa con la motivación de los entrenadores? Porque acá estamos hablando de que esta persona no tuvo un acompañamiento, no tuvo el acompañamiento que tenía que tener, porque justamente como esta situación de pandemia nos atraviesa a todos y no tenemos un manual, porque es casi la primera vez que pasa en la historia, si bien, bueno, la historia de la humanidad ha tenido virus antes que ha tenido que sobrepasar, no en las condiciones que estamos ahora. Y es como decir, bueno, estamos todos justificados porque no sabemos qué hacer, sí, pero el rol del profesional es muy importante y no se tiene que perder, no se tiene que olvidar que está en esta posición y que está a cargo de personas también, ¿no? Bueno, en cuanto a cómo se analiza la motivación en esos deportistas que quizá se les hace muy cuesta arriba porque no tienen la estructura detrás y porque, como decís vos, si necesitan un psicólogo, tienen que ir a pagárselo por fuera, si necesitan un kinesiólogo o un nutricionista o demás profesionales que tendrían que estar, no digo a disposición, pero sí tendrían que facilitarle un poco la tarea al deportista y el deportista tiene que andar bancando esos gastos, bueno, la motivación ahí tiene que ser mucho más fuerte, porque obviamente sabemos que no es lo mismo cuando uno tiene todas las posibilidades que cuando no las tiene. Entonces, quizás los deportistas que terminan en las noticias son aquellos que uno les rescata el origen humilde, el hecho de que se tuvo que hacer de abajo y llegar hasta donde llegó. Y bueno, mucho tiene que ver con esto, con algunas cosas que tuvo que bancarse propiamente dicho porque no tenía un respaldo, porque no había nadie
que estuviera tras él para decir, bueno, acá estamos nosotros por si te caes, te apoyamos desde este lugar. Entonces, sortear obstáculos que no tendrían que ser potestad del deportista, ¿no? Y en cuanto a Claro. los entrenadores, mucho atraviesa el tema económico. Sabemos que los entrenadores, por lo general, en este país, del deporte que sean, salvo una cuestión de unos pocos, no están arancelados como correspondería. Y bueno, en esta situación de recesión económica, de pandemia global, en donde hay recorte por todos lados económico, bueno, también los ha atravesado a los entrenadores y es muy difícil desde el rol del entrenador seguir con la misma postura de profesional cuando la remuneración o cuando el objetivo a alcanzar no es el mismo. Disminuye mucho. Entonces, no solo la motivación que atraviesa al jugador, lo atraviesa de manera interna, sino también de manera externa. Porque si los profesionales que tiene detrás tampoco están motivados como deberían para realizar su trabajo, bueno, ahí hay una complicación, porque no van a estar atentos de la misma manera, porque no van a prestar su servicio de la misma manera, y en este caso sí, para el entrenador tiene que ver con lo económico, porque el entrenador internamente ya tiene eso de, por profesión, por docencia, practicar lo que uno estudió y acompañar al deportista con lo que uno sabe. Ahora, si después eso no está acompañado y no está remunerado como debería, bueno, es muy complicado y la motivación del entrenador para seguir haciendo su trabajo de la misma forma tiene que ser muy grande y tiene que ser más por un amor al deporte que por otra cosa. Cuando en este momento, bueno, todos se están perdiendo un poco y todos tienen que ceder un poco, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, es la realidad que estamos teniendo ahora y va a ser parte de todos para que lo volvamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, perfecto. Vamos, yo creo que por acá estamos ya cerrando la charla. Lu, te agradezco muchísimo por haber participado. Me encanta siempre hablar con vos. Eh, bueno, Lu y yo somos colegas de la universidad y prácticamente nos graduamos juntos, ¿no? Así que En un día eh, diferente. claro, tenemos básicamente un poco la misma línea de pensamiento en cuanto a lo profesional y estos temas, así que lo queríamos compartir con ustedes y muchas gracias por ser parte nuevamente de este ciclo de charlas de conversadores. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede dejar en los comentarios, este video se va a quedar subido en las redes y en la página web, que ya la saben. Y los invito también el próximo viernes que vamos a estar con Dani Ochoa hablando sobre tecnología. ¿Sí? Luz, si te querés despedir, así ya cerramos. Dale. Bueno, buenísimo, muchas gracias por la invitación. Espero volver a estar en este segmento. Todo lo que pueda aportar y todo lo que podamos debatir está bueno porque ayudan al progreso de cada uno y de, bueno, de todos los que lo ven también. Así que bueno, buenísimo el segmento. Así que bueno, esperemos volver. Muchas Bueno, gracias. de nada, muchas gracias a vos por estar y les mandamos un beso a todos, gracias por participar. Hasta Gracias a luego. todos.